partí con esa preocupación. Gracias por avisarme, se me escapó su nombre, pero ya, está grabando entonces. Ya, vamos a lo que está. Y, ya, ahora, ¿cuánto vale Q entonces? La constante de transmisión de calor por convección. Sería kilocalorías partido en segundo por metro cuadrado por grado Celsius. Claro, o sea, el Q vendría dividido por metro cuadrado y grado Celsius, ¿no es cierto? Ya, sí, sí, o sea, ya, ahí está. Esto es lo que me dice usted, ¿no es cierto? Sí. Sí, exacto, eso era. Así que la Q va a venir en esas unidades. Ahora el tema es que esto, si usted lo dice, deberíamos decir kilocalorías por segundo metro cuadrado grado Celsius, ¿cierto? Esas son las unidades de la constante de transmisión por convección. Ya, y ahí vamos a ver alguna tabla, que también, grados Celsius uno podría colocar Kelvin, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver. Ya, ahora por radiación, la fórmula, fíjese que es bien distinta. Tiene el área, sí, tiene una constante adelante, tiene dos constantes, tiene un área, pero aquí fíjese que depende de la temperatura a la cuarta. Las dos anteriores dependen de la diferencia de temperatura entre las dos cuerpos o pedazos de cuerpo, digamos. Porque por convección usted puede tener una masa de agua más fría que otra, entonces se va a producir una transmisión de calor por convección que va a ser la masa del agua se va a mover como un todo y va a tomar el lugar de la otra. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un dibujo un poquito más adelante. Esta otra, entonces es proporcional a las diferencias de temperatura en la transmisión por conducción y por radiación y por convección. Pero por radiación, fíjese que hay una temperatura a la cuarta. Ya, veamos el asunto de las unidades. ¿Qué unidades va a tener entonces la, la, el sigma que está ahí? Que se llama, en este caso, se llama la constante de Stefan Boltzmann, que aquí en el libro le ponen solamente de Stefan, ya, pero da lo mismo. Y la E es un número adimensional, así que eso no tiene dimensiones, ya, un cuerpo que emite mucho, que emite calor, tiene una E igual a 1, una constante de emisividad, y 0 si no emite, ¿ya? Y entonces este sigma, ¿qué unidades va a tener? Es fácil ahora, ¿no es cierto? Serían kilocalorías partido por segundos metros cuadrados por K elevado a 4. Claro, por Kelvin a la cuarta, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, exacto. Ahí está. Porque aquí se la van a cancelar el metro cuadrado y el Kelvin a la cuarta, y le va a quedar kilocalorías por segundo a ambos lados de la ecuación. Así que es súper, ya lo captaron, y ya entonces cada vez ya no lo voy a explicar, ya no necesito explicarlo más, y así no se van a asustar por esto, porque si uno lo ve y dice, pucha, se desanima, ¿cómo voy a aprender todas esas cosas de memoria y qué sé yo? ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa, por ejemplo, por eso que hemos puesto atención, si ustedes se encuentran con que la kilocaloría se la dan con una K mayúscula, no sería raro que alguien en algún problema, si no lo está pensando muy bien y concentrado, una K mayúscula de acá la confunda con la Kelvin y capaz que las cancele y le quede un Kelvin al cubo, ¿no es cierto? Ese tipo de errores, que nosotros siempre pasan esos errores, ¿ya? Porque al tenerlo a la vista uno se entusiasma y llega y tacha cosas, cancela, y yo he visto cancelaciones entre, por ejemplo,
la base de los logaritmos en base E con la carga E del electrón, por ejemplo. ¿Ya? Así que pasan esas cosas. Así que por eso que se los traigo a colación. Ahí está, entonces la constante de Stefan va a venir en esa, ahí está el valor, y las unidades van a ser en kilocalorías segundos, kilocalorías por segundo, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Ya. Ahora, esta transmisión de calor por radiación está muy desarrollada. Hay elementos de física moderna ahí, entonces, porque alguien podría realmente con justa razón decir, bueno, pero es que, ¿por qué la temperatura a la cuarta y no al cubo o lo que sea? O sea, necesitamos entender eso. Bueno, si quisiéramos entenderlo, necesita ir a un curso de física moderna, digamos, y ver que realmente es así. ¿Ya? Eso tomó mucho tiempo desarrollar una teoría para llegar a esta fórmula, pero en este curso le estamos presentando la fenomenología, le estamos presentando elementos, y después usted va a poder profundizar si necesita, si quiere, ¿ya? Bien. Así es que eso. Ahora, a ver, ¿qué es lo que hay? Aquí cuando hay diferencia de temperatura, nomás puse esto mismo, pero aquí en un extremo si es T1 y en el otro extremo es T2, para poner T1 a la cuarta, esa sería la misma expresión que teníamos antes. Delta Q partido por delta T sería así y escrito de esa manera, ¿ya? T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Lo que pasa es que un cuerpo radia, y los dos cuerpos radian en realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted está ahora en una sala, usted tiene una cierta temperatura. A ver, podríamos ver cuánto calor está irradiando, usted está transmitiendo, digamos, por radiación. Una persona como usted en este momento ahí en su escritorio, ¿está irradiando en el calor por radiación? ¿Está transmitiendo calor por radiación? ¿Qué es lo que necesitaría saber para eso? Si hubiera, a ver, podríamos haber visto, aquí me salté al último tema. Si veo esta fórmula ya, ¿cuánta calor pierde usted por segundo? ¿Cómo lo calcularía? Porque usted está entregando calor al medio ambiente en estos momentos. Sí. Por radiación. ¿Y cómo la calcula? ¿Con el área del cuerpo? Sí, y el área del cuerpo no es tan fácil calcular, ¿no es cierto? Bueno, tampoco es tan difícil, o sea, entendemos qué es lo que es y podríamos estimar. Hay un ejemplo en el Kane que dicen, bueno, supongamos una persona de área 1,5 metros cuadrados. ¿Ya? Ok, entonces ya uno dirá, no es fácil medirlo, pero si quisiera medirlo realmente lo podría hacer. Así que ya, sería el área de la persona. Y el factor de emisividad, bueno, es un factor entre 0 y 1, ahí habría que informarse un poquito más, ¿ya? Y esta constante de Stefan es la constante que viene aquí, esa no varía. Así que habría que meter eso ahí, habría un 10 a menos 11 ahí, ¿cierto? Porque si uno quiere formarse una idea, no tiene para qué acordarse de esto, sino que dice, ya, ok, aquí voy a tener 10 a la menos 11. Y aquí la temperatura, ya, aquí en estos casos vamos a poner la temperatura en Kelvin y va a tener que elevarlo a la cuarta. Ahora, la temperatura, ¿qué temperatura hay en medio ambiente? ¿En Kelvin cuánto es? ¿Cuánto es la temperatura en Kelvin en el medio ambiente? Estimando, no necesariamente la exacta. ¿Se Sí. acuerdan de eso o no? No, ¿No? ¿Alguien se acuerda? Esos son datos como que a veces uno se lo olvidan, pero
Yo lo estoy incentivando a trabajar un poquito como físico en ese sentido. Esto que estamos haciendo es todo una forma que tenía de trabajar Fermi, que Fermi fue un físico brillante, digamos, y famoso, que hacía cálculos y estimaba cosas así, con esto así, pero sin lápiz, digamos, es decir, más o menos cuánto será, digamos. Por ejemplo, usted sabe que usted, mire, por ejemplo, podríamos hacer un siguiente ejercicio, no sé si hasta dónde llegamos, pero usted, ¿cuánta energía consume en un día? ¿Cuánta energía consume en un día? Podrían ser como 1500 Ya. kilocalorías. 1500, claro, en este lenguaje de acá, en el lenguaje dietético corriente, usted diría, bueno, es corriente que una persona esté en una dieta de 2000 calorías o 1500 calorías, ¿no es cierto? Que ya sabemos que para física hay que tener cuidado que hay un factor 10 elevado a 3, ¿ya? Que a veces en dietética también lo ponen en realidad. Bueno, pero entonces ya usemos este lenguaje, usted consume unas 2000 kilocalorías, ¿cierto? Al día. 2000 kilocalorías. Entonces, ¿cuánto emitirá por radiación? Uno podría pensar ya en una hora. Entonces, ¿cuánto emitirá por radiación? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Calcular su área, calcular, aquí tiene esta constante que es más o menos 10 elevado a menos 11, y la temperatura. ¿Qué temperatura colocaría aquí? Es la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y esa, si la colocamos en Kelvin, el 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin. Entonces, temperatura ambiente podríamos decir 300 Kelvin. ¿Cuánto es 300 a la cuarta? Son 300 son 3 por 10 elevado a 2. A la cuarta son 3 a la cuarta por 10 elevado a 2 a la cuarta. 10 elevado a 2 a la cuarta son 10 elevado a 8. Y me queda el 3 elevado a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Tengo 81 por 10 a la octava, ¿cierto? 81 por 10 a la octava. 81 lo puedo transformar en un 100, digamos. Entonces, es 100, entonces 10 a la 9. 10 a la 9. Y metros cuadrados ya dijimos que uno podría estimarlo. Eso ya mide un metro cuadrado, ya. 10 a la 9, aquí tengo un 1. Ok, 10 a la 9. Y aquí tengo que multiplicarla por esto, que es 10 a la menos 11. Así que me queda 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 kilocalorías por segundo. Eso es lo que usted está emitiendo. Es poco, ¿no es cierto? Pero, ¿por ¿Aló? qué, profe? ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué se utiliza la temperatura del ambiente y no la del cuerpo? Ah, no, cometí un error ahí. Gracias. No, ahí tiene que colocar la temperatura del cuerpo. Ya, puse la temperatura ambiente. Ah, es que como estoy haciendo, sí, lo debía haber dicho claramente, tiene que colocar la temperatura del cuerpo, como usted se dio cuenta, ¿no es cierto? Tiene que ser, ahora como estoy haciendo un cálculo a la Fermi, la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente es como más o menos la misma, ¿no es cierto? Sí, porque yo lo aproximé a 300 incluso. Entonces, es como una primera aproximación. ¿Me entiende la idea? Sí. Sí, entonces, porque ya uno podría decir, a ver, hagamos, si nos preocupamos por eso, que es lógico, después ya uno empieza a hacer primero una cosa sencilla, así como lo estábamos haciendo, y después dice, a ver, quiero ser cuidadoso ahora. Entonces dice, T a la cuarta sería 273, y la temperatura del cuerpo son 37. Ya, entonces lo sumo, esa temperatura total sería 10, en realidad no sería 300, sino sería 310. ¿Ven? Pero es buena su acotación porque apunta a un tema de concepto. Tiene que ser ahí la temperatura del cuerpo y sería 310 Kelvin. Y yo estoy haciendo mis cálculos mentales con 300 Kelvin, pero fíjese que mentalmente yo también estaba diciendo ya, ok, un metro nomás, y aquí esto me estaba olvidando del 1,36, ¿no es cierto? Entonces, así para el ejercicio que estamos haciendo está bien, pero lo podríamos afinar con la temperatura del cuerpo humano. Y bien, pero ya, entonces con 300 más o menos nos daría
dijimos cuánto era 10 a la 9 aquí esta parte, y con esto 10 a la menos 2, a menos 11 me quedaría 10 a la menos 2. O sea, una centésima de kilocaloría. O sea que usted está, si está en una dieta de 2000, una centésima de esa sería 2000, sería 200, sería 2 calorías nomás, en lenguaje dietético. En vez de las 2000 calorías, 2 calorías. Pero igual, fíjese que uno diría, bueno, pero son 2 calorías por segundo. Y el día tiene muchos segundos, ¿no es cierto? Entonces ahí ya usted empezaría a decir, bueno, no entiendo mucho porque parece que estoy gastando mucho por radiación. El tema es que en ese caso usted va a tener que preocuparse de hacer el cálculo considerando las dos cosas. Por una parte, la temperatura suya a la cuarta menos la temperatura ambiente a la cuarta. Entonces ahí tendría que considerar un 300, digamos, para la temperatura corporal serían 310, y lo saqué como 37. Y la temperatura ambiente está helada hoy día como a 27 grados, a lo mejor 25. Haría los cálculos de 25 a la cuarta y de 30, o sea, 310 a la cuarta, y lo otro sería como 290 a la cuarta. Hacer la diferencia y hacer el mismo cálculo, y ahí podría sacar usted cuánta calor usted dilapida por radiación. Porque por una parte usted le está entregando calor al medio ambiente, pero por otra parte por una parte usted le está entregando calor al medio ambiente por radiación, que estamos enfocados aquí en esta discusión, y por otra parte el medio ambiente le está entregando a usted energía también por radiación, porque usted por el sol y todo está recibiendo energía por radiación. Y usted también está entregando energía por radiación. Así que esos dos, uno de entrega y el otro de recibir. Y ahí saldría un cálculo más o menos detallista de cómo va su balance de energía considerando solamente radiación. Y eso no sé cuánto sería, yo no he hecho esos cálculos. Alguno de ustedes sería interesado de ver exactamente o con más precisión en un día durante las 24 horas, cuánta energía por radiación usted gasta de sus 2000 calorías dietéticas o 1500 calorías dietéticas que está en su dieta, cuánta las gasta en radiación. Ya. ¿Se ha entendido la discusión o no? ¿O qué les ha parecido el tema? Interesante, o sea, yo nunca me hubiera puesto a pensar o a intentar calcular la radiación del cuerpo. O sea, claro, y el calor porque aquí fíjese que está calculando cuánto calor, que es energía, cuánta energía usted está gastando por radiación, aunque tiene que considerar que también está recibiendo por radiación, así es que más o menos no se equilibran las dos, pero bueno, a eso compensa, ¿no es cierto? Pero usted también está perdiendo energía por conducción, calor, digamos, energía en forma de calor, está entregando usted por conducción y por convección. Bueno, por convección también hay todo un mecanismo en el Keynes hablan de varias cosas, como la sangre también produce la circulación de la sangre, lleva sangre que tiene una mayor temperatura que está al interior del cuerpo hacia la superficie. ¿Ya? Entonces, ahí hay una construcción por convección, y esa energía después la piel la entrega también al medio ambiente. En realidad tenemos unos cálculos bien interesantes que, bueno, podríamos echarle un vistacito, pero una persona que está, por ejemplo, desnuda en una sala, pierde energía, puede perder harta energía. Entonces, uno tiene que estar en eso. Me imagino pacientes que no tienen su regulación térmica, eh, que la tienen un poco deteriorada, que no se dan cuenta que le está bajando la temperatura como le pasa a los ancianos,
a las personas de tercera edad van teniendo problemas con la regulación de la temperatura corporal. Entonces, si usted los deja expuestos a viento o a una sala que haya un aire acondicionado por algún tiempo, puede ser un tema complicado, ¿ya? Entonces, bueno, así que hay muchos temas. Eso, bueno, aquí nos enfocamos un poquito en la radiación, pero también no hay que olvidarse que nos queda convección por ese lado, y ahí también tenemos las ecuaciones. Esta ecuación es mucho más aproximada hacia, esta es una cosa bien, bien empírica. Y la otra que es por conducción, ¿ya? Ya, entonces, visto eso, vamos a echar un vistacito con estas imágenes, transmisión por calor, que ya la hemos discutido. Ahí, bueno, si no se consigue en este libro es de Giancoli, es más básico que el Kane, pero ahí lo pueden leer, y después hay, no quiero leerlo porque todo esto es lo que hemos estado conversando, así que, y después ahí está la tasa de flujo de calor, ¿ya? Que es la transmisión del calor, ¿ya? Y ahí comentan como lo que estábamos comentando con los conductores, como los metales, ¿no es cierto? Y qué sé yo, en fin. Y aquí, fíjese que este también me pareció interesante. Aquí ya vamos a discutir conductividad en un caso más sencillo, porque, a ver, todos estos temas, los físicos somos mucho más, nos gusta discutir modelos, donde uno simplifica la situación. Ustedes se dan cuenta que aplicar estas cosas al cuerpo humano requiere es más complejo, ¿ya? Entonces es bueno a veces sí ir de a poco. Y aquí, por ejemplo, lo que hace el Kane también y este libro es discutir cuánta calor se pierde por conducción a través de las ventanas de su casa, ¿ya? Y fíjese que aquí está la conductividad térmica que vimos al principio, y aquí están las unidades, ¿ves? Pero aquí no me gustó mucho cómo está escrito. Está bien, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que lo vimos? Kilo, mire, los grados Celsius, el Celsius lo pusieron al final, eso no se usa. Está mal escrito. Yo nunca lo había visto, ahora recién me doy cuenta. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se alcanza a ver? Mire, el Celsius con el grado Celsius atrás, ahí al final. Ya. Esto se da cuenta que a uno le puede caer la duda. Si lo ve aquí, uno diría, bueno, esto es kilocalorías por segundo, y después todo eso está multiplicado por metro y grados Celsius, o está todo dividido. Quedaría la duda, ¿no es cierto? Aquí como está escrito. Y de hecho en algunos libros le colocan un paréntesis aquí abajo en el denominador, para que quede claro. Y aquí esta conductividad térmica la están dando en dos unidades distintas, en kilocalorías por segundo metro grado Celsius, y aquí en joule por segundo metro grado Celsius, en dos unidades distintas, y ahí están. Y fíjese, ¿qué es lo que podríamos llamarnos la atención solamente? No los números, sino comparando números. Por ejemplo, vidrio, si vamos a querer estudiar una ventana, el vidrio tiene un cierto valor así en estas unidades, ya, 10 a la menos 4. El vidrio. Y fíjese que la madera tiene ¿qué conductividad térmica? Porque esto es cuán fácil pasa el calor a través de la ventana, por ejemplo. Por el vidrio ya pasa cierto calor y tiene una conductividad térmica que es 10 a la menos 4. Entonces, y la madera también es del mismo orden, es como de 10 a la menos 4. O sea, en física nosotros hablamos, es típico eso, hablar del orden, que se refiere al orden de magnitud. Entonces uno dice, aquí vidrio y madera, el vidrio es 2, vidrio típico, hay muchos tipos de vidrio. Entonces uno es 2 por 10 a la menos 4, en la unidad que corresponde. 2 por 10 a la menos 4. Y la madera entre 0,2 y 0,4 por 10 a la menos 4.
Bueno, en realidad esto uno no diría que tienen el mismo orden de magnitud, porque esto aquí adelante, si esto fuera 2 y esto fuera un 3 o un 4, ¿ya? Entonces uno diría, ya, son del mismo orden de magnitud, como que es lo mismo, si cae dentro de los mismos valores entre 2, 3, 4. Pero este baja mucho, este baja a un décimo de eso, es 2 y este 0,2. Entonces es 10 veces más pequeño este. La conducción del calor a través de la madera es 10 veces más pequeño que a través del vidrio. Ya, esa es una cosa. Y fíjese que cómo anda el vidrio comparado con el aluminio. ¿Qué les parece? ¿Por cuál se transmite más calor? ¿Por el vidrio o por el aluminio? Por el aluminio. Por el aluminio, claro, porque por el aluminio es más grande la conductividad eléctrica, la conductividad, perdón, térmica. El vidrio, supongamos que si esto fuera 5 y esto también 5, porque aquí uno se puede concentrar para las discusiones, se puede concentrar, ya que tienen el exponente, esto es una centésima de esto. Entonces ya esto que sea 2 veces, esto es un detalle nomás. Entonces el aluminio tiene una conductividad 100 veces mayor que el vidrio, ¿sí o no? En realidad son 200 veces, pero ya hablemos comparando el 10 a la menos 2 con el 10 a la menos 4. El vidrio tiene una conductividad del calor 10 veces mayor que el aluminio. El aluminio, este número es mayor que este. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, este es chiquitito, ¿no es cierto? Esto es menos que una milésima. Una milésima es 10 a la menos 3. Esto es menos que una milésima. Y esto es más grande. Así que el aluminio tiene una conductividad térmica fácilmente 100 veces mayor que el vidrio. Es más todavía, porque es como el doble aquí. Así que por el aluminio pasa más fácil el calor, se transmite más fácil en un factor 100. ¿Ya? ¿A qué es lo que voy con esta discusión? Fíjense que si usted está preocupado y que ahora felizmente la juventud está más preocupada del asunto de ecología y todo eso, y de no consumir energía en forma, o sea, mejor evitar, ¿no es cierto? No solamente por la parte monetaria, sino que producir energía es contaminante y todo eso. Pero fíjese la moda que hay. Usted llega, tiene unas inmensas ventanas de vidrio, que bueno, tiene cierta orden de, de conductividad térmica, pero lo ponen en un marco de aluminio. Y el marco de aluminio tiene una conductividad térmica 100 veces más que el vidrio mismo. Si usted en vez de un marco de aluminio pusiera un marco de madera, la madera está aquí. La madera tiene más o menos la misma, el 10 a la menos 4 con el vidrio, son comparables. Incluso la madera es menos todavía. Esto le daría un 10 a la menos 5. O sea, la madera tiene una conductividad térmica 10 a la menos 5. El vidrio 10 a la menos 4. O sea, mayor conductividad térmica. Y el aluminio mucho mayor. Así es que si usted reemplazara sus marcos de ventana, en vez de aluminio, los prefiriera con madera, estaría ahorrando, el aluminio le pierde a una tasa 1000 veces mayor que la madera. ¿Qué le parece esa pequeña observación que uno puede sacar mirando solamente estas tablas de la conductividad térmica? Así que ahí uno empieza a darse cuenta, porque fíjese que usted llega a conversar en un curso con ingenieros. Bueno, los arquitectos tienen cursos de física en algunas universidades, pero es como que dicen, bueno, pero ¿qué me importa a mí la física? Ok, pero resulta que ahí usted tiene un tema donde están gastando mucha energía porque usan materiales que no son buenos aislantes. Y esto, bueno, esto abarca todos los temas. O sea, usted se puede preguntar si usted le pone una prótesis metálica a alguien, hay un tema de conducción de calor, si es qué sé yo, de una parte del organismo a una extremidad, porque hay una diferencia de temperatura y todas esas cosas. Entonces, eh,
son temas que hay que, en algún momento lo aparecen. Aquí, fíjese que esto hicieron este cálculo aquí, y yo se los voy a dejar ahí para que los vean. Las ventanas de una casa son una fuente principal de pérdida de calor. Calcula el flujo de calor a través de una ventana de vidrio de tales medidas y 3,2 milímetros de espesor, si las temperaturas de la superficie interna y externa son 15 y 14 grados respectivamente. O sea, poquita diferencia, y usted pierde una... Si hace el cálculo con la fórmula que tienen al principio, le va a salir que la variación de energía por unidad de tiempo son 790 watts. Eso significa que se transmiten 790 joules por segundo. Es enorme, ¿se da cuenta? Porque, por ejemplo, un secador de pelo, ¿a qué potencia trabaja? Alguien usa secadores de pelo, ¿no es cierto? ¿Se han visto? ¿Cuántos watts? ¿Cuántos watts son un secador de pelo? ¿Aló? ¿Algún dato? ¿U otro aparato de la casa con cuántos watts entrega? ¿O el computador suyo, cuántos watts? Ahora, las plantas que producen electricidad y que son a carbón, para producir estos 790 watts, tienen que quemar no sé cuánto carbón, ¿no es cierto? Y contaminar no sé cuánto y producir no sé cuánto dióxido de carbono que se va para la atmósfera, porque usted tiene una mala aislación en las ventanas y está gastando 790 watts. A ver qué dice ahí. Esto equivale a... Mire, aquí lo transformaron en calorías, porque ya, esto equivale a 680 kilocalorías por hora. O sea, son 680 de las, por hora de las calorías que es harto. Ya. ¿Algún comentario de esa parte? Mira, aquí esta gente, esto ya yo también aquí uno, ¿qué piensa? Mira, aquí fíjese que aquí pusieron la C con el grado Kelvin, con el grado Celsius aquí, pero aquí lo pusieron al lado correcto. No sé qué pasó. Ya. No sé. Voy a ver eso ahí. ¿Por qué lo pusieron así? Ya, pero ¿algún comentario de eso? Eh, a ver. Oh, cometí un error enorme. Mire, esto no se puede arreglar ahora, ¿no es cierto? Por convección. Lo puse al revés. Oh, mire, esa la puse bien. Ya, está bien. Los rayos del sol. Ya. A ver. Ya, a ver, una cosita. Si encuentro el libro este es el libro que ustedes tienen a su disposición. Voy a... Ya, mira, aquí por ejemplo las tablas de conductividad térmica están dadas en kilocalorías y aquí lo escribieron así. ¿Qué les parece? ¿Es mejor así o no? ¿Cómo les gusta más a ustedes? ¿Aló? Yo creo que es mejor así. Así ¿No es no se cierto? confunde con cuál está dividiendo y cuál está multiplicando.
Claro, yo también. A mí antes no me gustaba tanto así, pero ahora tiene esa ventaja, porque aquí el otro libro ponía un slash aquí, ¿no es cierto? Eh, el slash, y ponía segundo, y no me acuerdo si ponía un... No, no puso punto, porque no debería... No, se podría también poner punto, pero no puso. Y puso segundo, metro, abajo, y el otro lo puso con grados Celsius o grados Kelvin. Eh, Con grados Celsius. La sí, tabla anterior. la tabla anterior, a ver si la tengo aquí. Eh, La tabla que había escrito mal. claro, no, que aquí en esta, a ver, ¿salía una tabla aquí o no ahora? Perdón, Había aquí, una tabla que dijo que estaba mal escrito el Celsius. el Celsius, sí, aquí está, esta era la que me estaba pensando. Mire, lo pusieron con punto entre medio, ese punto sí es legal, pero confunde, ¿cierto? Y conductividad térmica. Kilocalorías está segundos, metro y los grados Celsius. Y fíjese que para la plata, por ejemplo, dan 10 por 10 a la menos 2. Y en el otro, aquí tengo, esto también está, esto es 10 a la menos 1. Ya, bueno, hay muchos detalles que hay que ver ahí, pero se los dejo para que... Y aquí ya no está eso, y está, en vez de grados Celsius está Kelvin. Bueno, se dan cuenta, eso es todo. Yo creo que es bueno que estemos conscientes de esas cosas para ponerle atención cuando uno quiere trabajar y comparar tablas y aclararse con las unidades y qué sé yo. Y aquí, en este caso, a ver si transmisión del calor por convección, el cuerpo humano, mire como aquí tienen puestas las temperaturas a distintos niveles. En el interior 37 grados Celsius, y aquí miren las piernas 31, las manos 30, 28, y todas estas son líneas isotérmicas que tienen la misma temperatura, pero van variando, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo que yo le decía, si usted tiene no sé, bueno, a lo mejor no se usan cosas que alguien tenga una prótesis metálica muy grande, pero también tiene un gradiente de temperatura. O sea, si la tiene en el fémur, aquí tiene 37 grados, y si pasa hasta acá con 34 grados, aquí hay una transmisión de temperatura. A lo mejor no tiene ningún efecto, no sé, pero es bueno saberlo. Fíjense que a propósito de hueso, y una cosa que lo podríamos haber mencionado en electricidad, es que los huesos presentan un fenómeno que se llama fenómeno piezoeléctrico, que un hueso, usted al ejercerle presión, crea un campo eléctrico entre sus extremos, y por lo tanto se crea una diferencia potencial, ¿ya? Entonces, de potencial eléctrico. Entonces, son cantidades pequeñas, pero parece que yo alguna vez vi que en medicina lo usan esos fenómenos. Eso los menciono ya que se me vino a la mente en este momento que vi esa figura. Eh, regulación de la temperatura. No, quería ver otro ejemplo porque estábamos viendo, disculpen, aquí dice, en un ejemplo aquí de la ventana. Porque estábamos discutiendo el aire, cómo se pierde del interior de la habitación para afuera. El vidrio es un buen conductor, entonces entre los extremos del vidrio no hay mucha diferencia de temperatura, pero fíjese que si usted está dentro de su pieza y tiene 20 grados y afuera esto está más pensado para un clima frío como en el norte, en el hemisferio norte, menos 10 grados. Fíjese que adentro de la pieza, lejos de su ventana, se mantiene por la calefacción menos 20 grados, usted lo mantiene. Ahora, si usted se acerca a la ventana, esto decae muy fuerte, ¿ya? Esto es bueno, aquí está en centímetros, o sea, estos son 10 centímetros.
a 10 centímetros de la ventana, usted si se acerca a la ventana en un día helado, a los 10 centímetros cae mucho la temperatura, a través del vidrio cae más y afuera también cae rápido, o sea, pero cae, pero aquí cerca de la ventana no es tan frío como a un medio metro para afuera, que aquí ya ha decaído a menos 10 más o menos, menos 10 grados, aquí tiene más 5. Aquí también, esto es lo que se llama un gradiente de temperatura. Usted tiene un gran cambio de temperatura. Y si hay viento, el viento helaría toda esta parte exterior y aquí se produciría un cambio mucho más grande. Eso que le llaman un factor de chill. Un factor, no sé cómo se dice en español, pero bueno, el factor de viento. Aquí lo que voy con esto, que el aire es un muy buen aislante y resulta que si usted tiene buenas cortinas y al colocar cortinas aquí, usted atrapa el aire que está entre la cortina y el vidrio y provoca un colchón de aislamiento. Si ese aire no se mueve mucho, así que uno piensa si quiere ahorrar un poquito de energía, puede poner las ventanas, las cortinas un poquito bien cerca de la muralla para que el aire no circule y se quede atrapado cerca de la ventana. Esto vale, por ejemplo, para la ropa que usa una persona, que el aislamiento que produce es por las burbujas de aire, que el aire es muy buen aislante, la conducción del aire es poca. A ver, teníamos la conducción del aire en esta. Ahí la pusieron. Mire, está abajo. ¿Se da cuenta? El aire tiene en esta tabla tiene la conductividad, la conductividad del calor, la conductividad térmica, la más baja de todas. Que se me estaba yendo a comentarle eso, que es re importante. El aire es un muy buen aislante, es muy bueno para mantener aislado un cuerpo. Y por eso ahí está, por el tema de las cortinas, usted pone un poquito, y por eso que en realidad uno usa estos vidrios de doble vidrio, ¿no es cierto? Eso los conocen, ¿no es cierto? Anea, alguien que me dé un feedback, ¿lo han visto? O sea, en vez de tener un solo vidrio, usted coloca dos vidrios. Y a ver un tema, porque por efectos térmicos a usted le conviene colocar aire ahí, porque el aire tiene una conductividad una conductividad térmica bastante baja. Entonces, si hay una diferencia de temperatura, no se transmite esa diferencia de temperatura entre los dos vidrios. Así que con aire logra hacer aislación térmica. No así acústica, porque usted para usar una ventana doble, pero que le elimine el sonido de ambiente, del ruido de afuera, se hace un vacío entre medio. Porque ustedes ya hemos visto en el curso, en nuestro curso, en la parte para transmitir ondas de sonido, usted necesita un medio, como es el aire. Entonces, si no tiene medio, el sonido no se transmite. Así que ahí quedaría aislado acústicamente, haciendo un vacío. Pero si deja aire, no hace una aislación acústica, pero sí hace una aislación térmica. Bueno, ¿algún comentario de esta parte? ¿Algún comentario? Le mostré pocos cálculos hoy día, le estaba mostrando pocos cálculos, estaba conversando mucho, ¿no? Profe, Sí, diga. ¿y la ventana esa doble que tiene vacío, qué tal es para aislar el calor? Para aislar el calor, es que, miren, no sé, a ver ahí, porque en el vacío se transmite calor, sí, se transmite calor, pero por radiación, no por conducción. Porque vimos en una barra metálica eran los electrones que iban chocando con otros y eso le transmite energía térmica. Pero si se encuentra el calor, esas vibraciones que podría tener un vidrio ahí, los átomos, qué sé yo, esas no las transmite para el otro, porque si hay vacío no puede transmitir
esa información de energía molecular, digamos. Así que no habría conducción si es vacío, no habría conducción térmico. Y si es vacío tampoco no habría conducción, no habría transmisión de calor por convección, porque la convección involucra una masa de aire que se mueve o una masa de otro fluido, de un líquido, pero sí de radiación. Entonces, si usted tiene no lo he visto, ya es como mi intuición, así que habría que verlo bien y si algo corregir de lo que estoy diciendo, vale, digamos. Pero mi pensamiento en este momento es que si usted tiene una ventana con vacío entre medio, sí transmite por radiación, eso está claro, y entonces si el día es muy caluroso, como pasa aquí en las tardes en Antofagasta, a un edificio, a una ventana que le dé el sol, sí le va a pasar y pasa, yo creo que bastante calor por radiación. No sé cuánto, porque no he visto. Bueno, hay cálculos aquí en el libro también de la transmisión de calor por radiación. Pero sí, por radiación sí le va a pasar. Así que va a haber transmisión de calor, pero por radiación a través de dos vidrios con vacío entre medio. Ustedes se dan cuenta, la luz del sol llega a nosotros. Eso uno pensándolo de repente le puede llamar la atención, porque hemos mencionado alguna vez nosotros, ¿no es cierto? Si el sol se apaga, nosotros seguiríamos viendo la luz del sol por 8 minutos más o menos, ¿cierto? Porque vienen los fotones, vienen las ondas electromagnéticas todavía viajando y se demoran 8 minutos en llegar acá. Y transmite calor, o sea, eso lo tenemos muy clarito nosotros, que el sol nos transmite calor por radiación, pero no por convección ni por conducción, porque entre el sol y la tierra no hay nada. O sea, hay un espacio vacío, no existe el vacío perfecto, o sea, no es que hayan cero moléculas, pero es un vacío tan bueno, digamos, que recuerdo haber leído alguna información al respecto, que es una molécula por metro cúbico. Usted sabe que en su pieza usted tiene del orden de 10 elevado a 23 moléculas por metro cúbico. Pero en el vacío, entre la Tierra y el Sol, en el espacio vacío así, es una molécula, o sea, por metro cúbico, o sea, del orden de 10 elevado a 23 veces menos, es la nada misma, digamos. Así que no hay materia, no hay conducción, no hay convección, pero sí radiación. Imagínense todo lo que nos calienta el Sol por radiación. O sea, usted se quema el Sol, se puede quemar, digamos. Sí, la radiación, la conducción de calor por radiación es súper importante. Y en ese caso incluso riesgosa. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver, echémosle un vistacito a otras cosas que a lo mejor nos gustaría ver mañana. O si usted, a ver, esto, voy a checar un poquitito, ya que nos quedan 5 minutos, y echar un vistazo a esto muy rapidito para de conducción del calor. Aquí están lo que hemos visto hoy día, conductividad térmica, ahí están las tablas, y hay ejemplo ahí, transmisión de calor por convección, ahí hay ejemplo, y hay problemas sencillos resueltos, ahí está la ventana, y radiación, aquí está, ya nosotros conocemos un poco de ondas, eso tendríamos que ver a lo mejor un poquitito más, y a ver si hay algo que podamos. Hay un tema que voy a mencionar, que bueno, que el otro día conversando con el profesor Alberto Ramírez, él tenía en sus apuntes que él los compartió con ustedes, un tema que tiene que ver con medicina forense, de la radiación, o sea, de cómo se transmite calor, bueno, cuando una persona fallece y igual su cuerpo, ¿no es cierto?, va perdiendo calor, pero
a un ritmo, a una tasa bien específica, digamos, y hay cálculos donde el médico forense puede determinar cuántas horas antes la persona falleció solamente midiendo cuánto ha disminuido la temperatura corporal. Entonces eso, si es dentro del mismo día, un médico forense puede determinar que alguien falleció hace 4 horas, 6 horas, 10 horas, un día a lo mejor. ¿Ya? Y eso no sé si está en este libro, si alguien también... ¿qué les ha parecido este tema? ¿Les parece que es...? Vamos a ver un poquito más detalle aquí. Caso del agua, no comentamos nada del agua. Aquí no tengo el otro día les mostré el volumen, cómo variaba el volumen, ¿no es cierto? El volumen del agua, que era así, y en 4 grados el volumen pasaba por 0 y después se iba para arriba, ¿no es cierto? El volumen del agua. Y la densidad está graficada aquí. Bueno, pero ya no tengo ese otro dato. La capacidad calórica, que la hemos discutido. Y a ver si había un ejemplo simpático. Todo esto tiene que ver con conducción del calor. Ya eso lo conversamos en el punto triple y las transiciones de fase, la última clase. A ver. Conducción del calor. Aquí también tenían un tema de, a ver, ¿cómo era este ejemplo? En una habitación caliente, una persona desnuda, que dice, en una habitación caliente, una persona desnuda, en reposo, tiene la piel a una temperatura de 33 grados Celsius. Si la temperatura de la habitación es de 29 y el área de la superficie del cuerpo es 1,5 metros cuadrados, ¿cuál es la velocidad de pérdida del calor por convección? Y ahí sale esta persona entonces que tiene la piel a 33 grados en una sala, en una habitación de 29. ¿A qué ritmo pierde la pérdida de calor por convección? En delante estábamos viendo que también perdía por radiación, ¿no es cierto? Y por convección aquí la calcularon, aquí está calculada. Y es ese número de kilocalorías por segundo. O sea, por convección pierde una centésima de caloría dietética por segundo. Pero por segundo. Así que en una hora hay que multiplicar por 3600 aquí, así que pierde varias calorías dietéticas en una hora por convección. Y dice que una persona en reposo en esta situación produciría calor a una tasa doble de esta. O sea, usted en reposo, solamente por su metabolismo, produce el doble de calor que lo que pierde por convección. Así que no sería problema en ese caso esa pérdida por convección. Bueno, aquí que dice, así pues en estas condiciones moderadas, la convección proporciona el mecanismo para la pérdida del 50% del calor del cuerpo. Igual, bueno, no deja de ser. Si hubiera una ligera corriente de aire o si la temperatura ambiente fuera menor, la pérdida de calor por convección aumentaría sensiblemente. Eso es lo que ha pasado el otro día, ¿no es cierto? Este actor Vidiella, que falleció, y dice que, bueno, estuvo muy enfermo porque estaba leyendo un libro en su terraza y era un día templado y qué sé yo, se quedó dormido un poco y después vino un poco más de aire, qué sé yo, y le dio una pulmonía, no sé qué cosa. Bueno, jóvenes,
hemos llegado al final de la clase. La idea mía ha sido incentivarlos, mostrarles un poco de cosas, ver que ustedes sí, haciendo tablas podrían aplicar estas ecuaciones, que les mostré las 3 ecuaciones para la transmisión del calor por los 3 mecanismos, ¿cierto? Y entonces que estén conscientes de cómo usar las unidades y poner atención en eso y bueno, se pueden sacar información. Y siempre son un poquito aproximadas simplemente porque hacer cálculos más complejos involucra mucho más detalle, digamos. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, si no hay, porque hay un laboratorio a las 3, entonces si no hay más preguntas o comentarios, nos estaríamos despidiendo por hoy día, ¿no es cierto? Ya, dejemos la clase hasta acá, jóvenes. Voy a ir parando, deteniendo la grabación.